No, 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 es un consumo, el mate tradicional es un consumo por ahí difícil de exportar, es una experiencia más que un producto, y en los dos países que se consume fuerte de manera tradicional, Chile, que antiguamente, en la época del virreinato del Río de la Plata, ya se consumía antes también, se volvió a consumir por la gente que pasaba a trabajar. Y un caso similar es Siria, Líbano, Oriente Cercano en general, de inmigrantes que se volvieron y bueno, y que por ahí mantuvieron contacto con sus familiares en Argentina, adoptaron el mate en su consumo habitual y son enormes consumidores y muy exigentes en calidad, ¿no? ¿Por qué el brasileño y el uruguayo casi también tienen una yerba verde finita, pero más verde, verde viva, y la nuestra es más como, parece más vieja, más estacionada es la palabra? Y justamente es por ese motivo, hay una diferencia entre la brasilera y la uruguaya. La, la brasilera es verde, es sin estacionamiento, ni bien termina el proceso de secado, la muelen a un grado muy, muy fino, con bastante palo, aunque no tiene palo a la vista, tiene mucha fibra de palo para hacerla más suave. Y la yerba uruguaya, al contrario, es una yerba semi-estacionada, molida, no tan fina, tiene alto contenido de polvo, pero bastante menos palo. Y es una yerba medianamente estacionada. Y la yerba argentina es totalmente estacionada con una molienda más gruesa, cosa que se ve a simple vista, ¿no? Si uno pone los tres productos, uno es como un talco, un polvo, Claro. la otra es una molienda finita, parecida a la yerba sin palo argentina, un poco más fina, por ahí como la molienda que se usa para los saquitos de mate cocido. Y Claro. la yerba argentina es más gruesa, Ujú. tiene hojitas, tiene palitos, tiene hoja fina también y polvo, pero mucho menos que la uruguaya. El sabor, ¿cuál es la diferencia de sabor? Son sabores bastante diferentes por un lado, por la infusión en sí, lo que si uno trajera en un filtro y lo probara en una taza, tienen diferencias por el origen, por el proceso, por una serie de cosas, por el terroir, como se dice, por el clima, suelo, etcétera. Pero la mayor diferencia se da por la mecánica del cebado en el mate, ¿no? La yerba cuando se consume en forma de mate tiene una mecánica de cebado y la granulometría y cómo se estructuran las capas de polvo, palo y hoja hacen que la cebada sea diferente. Y la yerba verde tiene justamente un sabor eh, claramente verde, o sea, con notas que por ahí que te hacen acordar a sabores de verduras, a un sabor Sí, a claro. espinaca, sí, a Ujú. clorofila, un sabor a clorofila bien marcado. Sí. Mientras que la estacionada, el proceso de, de añejamiento, digamos, genera unos sabores muy, muy particulares, bastante difíciles Mm, de definir, ¿se consume sabores, masivamente la yerba que tiene el sabor ahumado? no, poco, es un nicho pequeño, es más bien de el proceso muy antiguo que se llamaba de barbacoa, era Claro. un proceso que no era un proceso de secado continuo como es actualmente en su mayoría, era un proceso que se cargaba un dispositivo, digamos, diseñado para eso y se sometía a un calor suave durante 20 horas, Claro, 15 horas, mucho más 24 horas, prolongado. mucho más tiempo, claro, y ese tiempo en contacto con los gases de combustión hacía que tuviera un sabor ahumado más o menos fuerte de acuerdo al gusto o a la mano del urú, que es el encargado el responsable de la secanza de la yerba. Che, qué curioso que con lo que consume mate el Uruguay,
o Entre Ríos, no sé quién más, no tengan, o sea, la yerba no se da donde uno quiere. No, 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 para nada. Para nada, eso. Con respecto a la producción, me hace referencia, Cholo. Claro, digo, las tierras de Misiones, un pedacito de Corrientes, un poco de Paraguay, Sí, Brasil, pero yo quiero poner yerba en Mendoza y por ahí no se da. no, la yerba es una yerba muy, muy típica, muy característica de la selva paranaense, de la mata atlántica, que va desde el Océano Atlántico hasta acá, hasta la Ruta 14, por poner un límite, Claro, nada y más, se extiende un poquito al estado de Río Grande do Sur, claro. toda la meseta de Santa Catarina y al norte hasta la altura de San Pablo, más o menos. Y hacia el oeste, Paraguay, zona de Tierra Colorada, Misiones, por supuesto, y esta colita de Corrientes, noreste de Corrientes. Y es una planta que es edafológicamente, o el suelo que necesita, el régimen de lluvias y demás, es exclusivamente de acá. Coincide con otra planta muy característica de acá, que es el pino paraná, eh, Claro. la, la araucaria. Bueno, donde hay araucaria es zona de yerba. Son plantas amigas. Hoy me decías que no hay tantos países que consuman yerba, un poco decíamos Medio Oriente, poquito, y argentinos. ¿Es cierto que de pronto aparece un personaje televisivo y provoca que se tome mate? Sí, pasó eso, pasó más de una vez. Eh, por ejemplo, en Polonia se popularizó bastante el mate por un personaje de Un Gran Hermano, que era un No. argentino, pasó con un argentino, después pasó con un uruguayo, y bueno, eso provocó que se tomara Mirá. muchísimo. Después eso fue quedando en el ambiente de los programadores, de los hackers y demás como bebida energizante, estimulante, y un poco como consumo identitario. Por ahí hay comunidades que lo toman como algo propio y por ahí es una moda pasajera, lamentablemente. Pero lentamente ayuda mucho el fútbol, extranjeros que toman mate como Griezmann o Pogba Claro, o en Inglaterra pasó, ¿no? Sí, bueno, Claro. eso hace que varios presten atención y por ahí lo incorporen y están habiendo a ver, señales de continuidad y de adopción del consumo. Ahora, los que En- en- importan la yerba, por ejemplo, el Líbano, ¿también comparten bombilla o no? no, ellos toman en un vasito o en un mate muy chiquito, como esos antiguos jarritos enlosados que se usaban acá en Buenos ¿Cómo Aires, no? sobre todo. Eh, Bueno, algo parecido a eso, y cada uno tiene el suyo y van girando el termo o la pava, ujú. y, y cada uno tiene Ah, el mirá, suyo. la que corre es la pava. Sí, 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 sí. Y por sus costumbres, digámosle, hay muchas situaciones de consumo, porque gente parecido al criollo no le gusta sentarse a conversar a la tarde y etcétera. Se prendió mucho la costumbre del mate y es gracioso, va gracioso, no llamativo, porque aparte son muy exigentes en calidad, no es que cualquier yerba les viene bien, ellos saben exactamente lo que les gusta y son bastante tradicionales. Por ejemplo, conservan el gusto por la yerba con un poco más de polvo, cosa que en Argentina se perdió. Ujú, claro. Y cuando estuve en Uruguay vi que te venden hasta unas bolsitas como unas redes finitas para poner en la bombilla. Sí, hay toda una mitología alrededor. El mate, si se lo empieza bien, eh, el polvo no es un problema para empezarlo a nivel filtrado, digamos. Y por otra parte, al contrario de lo que se parece, suaviza mucho la cebada. La hace más homogénea, más redondea la cebada, el Claro, sabor. claro. Y lo más importante, hace más duradero el mate. El El, mate. el- Exactamente, dura lo que debería durar, un termo de 3 cuartos por lo menos. Sí, sí, qué, Eso qué es diferente el valioso. mate. No sé, en la Patagonia siempre me acostumbré,
mucho paisano viviendo solo en un puesto, tal, y él y su mate y la filosofía, y también en La Pampa, y de pronto hay lugares que es mucho más social, Sí, que es mucho más sí, de sí. ronda. Exactamente, sí, más del litoral y por ahí, como decís, en la zona más pampeana y demás, por ahí es más individual, más de ritual al momento de sentarse a pensar o a leer Ujú. o hacer una pausa. Otros lo tienen como excusa para charlar, para recibir gente, o para verse, etcétera. Eh, yo creo que cualquier manera está bien y que cada uno lo consuma como quiera. De hecho, como decías, hoy es la bebida más difundida en Argentina y en estos países de Sudamérica. En Argentina casi el 90% de los hogares, el 80 y pico por ciento de los hogares tiene yerba mate en su casa. Es el consumo, el producto de mayor Ujú. ración en hogares. Y la enorme mayoría de adultos argentinos toman por lo menos una vez al día mate. Eh, Víctor, gracias por la clase. La verdad que creo que naciste, te criaste siempre con el aroma, el perfume, el olor a la hierba, ¿no? sí, 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 yo me crié acá y siempre supe que quería trabajar acá, así que cuando di por concluida mi formación universitaria me volví lo antes posible y me puse a disposición de acá del equipo de las Marías, que realmente es un privilegio la gente, el capital humano que tiene, las costumbres, eh, la gente en general. Pero sí, en Corrientes en general uno nota en esa zona que la gente que trabaja en los campos tiene mucha pertenencia al campo. Eso me llamó la atención. Como que están Sí, muy sí, unidos. Pero sí, sí, vos eso. entraste eh, con tu apellido como peón o como patrón. Yo entré, no peón, pero entré bien de abajo. Mi primer trabajo en Las Marías fue chofer de oficina de compras en Buenos Aires. eh, y después cuando pedí que me trasladen acá a Las Marías, no me trasladaron a Las Marías, me trasladaron a Misiones. Estuve en un secadero del grupo que pertenece a Las Marías también, en Misiones. Tenemos 5 secaderos en un pueblo que queda cerca de Oberán, Campo Ramón. Y ahí Campo estuve un Ramón. tiempo exacto, en un secadero estuve de aprendiz, Ujú. haciendo las cuestiones que hacen a la yerba, ¿no? Y ahí yo ya había tomado la costumbre o la metodología de observar y preguntar a la gente que sabe por qué hace lo que hace, por qué acomoda el fuego para el sapecado de tal manera, por qué tiene que ser así la secanza, etcétera. Eh, y bueno, tuve la suerte de dar con gente de primera, con foguistas, capataces o encargados que me enseñaron todo lo que hay que saber. Víctor, muchas gracias por la clase. Te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Nacional. Muchas gracias a vos, Cholo. Y te espero cuando quieras, a vos y a tu gente acá por Las Marías. Será un gustazo recibirlos. Bueno, muchísimas gracias. Víctor Navajas, Virasoro, el famoso Las Marías, un productor de yerba. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel